Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy instructor en la compañía Trafomex. En esta ocasión vamos a revisar cómo medir corriente en un circuito eléctrico. Para esta práctica tenemos nosotros un amperímetro de los que se conectan en serie. En la actualidad ya se utilizan ampémetros que no requieren conectarse en serie, simplemente es una pinza que se abre, abraza el cable y con esto podemos medir. Pero supongamos que nosotros tenemos un ampémetro de los que se conectan en serie, que generalmente vienen en los multímetros. En este caso, vamos a explicar el circuito eléctrico. Tenemos una fuente de corriente alterna. Tenemos un seccionador, apagador o desconectador. Tenemos una resistencia y tenemos una lámpara y los cables que unen todo el circuito. Ahora vamos a revisar el voltaje de la fuente. Podemos ver que hay voltaje que está variando. Ahora vamos a cerrar el circuito. En este momento podemos ver que la lámpara ya se encendió. La corriente fluye de la fuente hacia el desconectador, pasando por la resistencia hasta llegar a la lámpara y retorna a la fuente ya sin potencial. Así que esta lámpara está energizada con un voltaje de corriente alterna. ¿Por qué está variando? Pues recordemos que el voltaje varía debido a la frecuencia del sistema. Es un circuito de corriente alterna, entonces va a estar variando. Si nosotros retiráramos esta fuente y colocáramos una de corriente continua, de esta forma ya no habría variación. Nosotros vamos a tener un voltaje fijo porque es corriente directa o corriente continua. Vamos a hacer la práctica con esta fuente de corriente continua. Ya vimos cómo medir voltaje. Ahora, para medir la corriente, ¿qué necesitamos? Pues requerimos colocar el ampémetro. Antes que todo, vamos a recordar que, como ya hemos visto, para poder hacer este tipo de conexión, tenemos que tener desenergizado el sistema. Posterior a esto, vamos a conectar aquí nuestro ampémetro. Tenemos que revisar que nuestro ampémetro que vamos a colocar sea suficientemente resistente para la corriente que vamos a medir, porque la corriente es calentamiento. Entonces, si colocamos un ampémetro que sea de menor característica al circuito a medir, este se va a quemar. Entonces ya tenemos desenergizado el sistema. Ya vimos que nuestro ampémetro cumple con las especificaciones para poder medir el circuito que nosotros requerimos. Ahora lo vamos a conectar. Este ampémetro se debe de conectar en serie. Ahora, al momento de que nosotros cerramos el circuito, vamos a ver una corriente que fluye a través del ampémetro y es la misma que nos está mostrando. Y de este modo podemos apreciar cómo se hace una medición de corriente con un ampémetro que se conecta en serie. Estos ampémetros no son prácticos, no son para nada prácticos. Generalmente preferimos de los que se conectan en serie. Supongamos que esta es la pinza amperimétrica. Nosotros queremos conectarlo. Así que como es corriente directa, el sistema pues nos muestra una corriente que no cambia en el tiempo. Si nosotros cambiáramos el tipo de fuente, abrimos el circuito, vamos a colocar una fuente de corriente alterna y cerramos el circuito. Y ahora vemos cómo la corriente alterna senoidal está cambiando en el tiempo. Porque nuestro circuito pues ahora se ha convertido en un circuito de corriente alterna. El voltaje está variando también en el tiempo. Normalmente los voltímetros que podemos comprar en una tienda de electrónica o en una tienda de
equipos eléctricos pues no nos van a mostrar esta variación porque te muestran voltaje RMS. Este voltímetro lo que está marcando es el voltaje instantáneo, que por lo regular lo marcan, por ejemplo, equipos como los osciloscopios, pero en este caso este voltímetro, para ver la diferencia entre corriente alterna y corriente directa, pues nos está marcando también este tipo de voltaje de corriente alterna. Está variando en el tiempo a una frecuencia muy baja, por eso lo podemos ver. Si fuera 60 Hz no podríamos. Y la corriente, que también es como vemos, está variando en el tiempo. Así que esto ha sido todo, espero que sea de tu agrado, nos vemos en el siguiente.